Lilian Tintori, esposa del político venezolano Leopoldo López, no pudo ingresar a Ecuador la madrugada de este miércoles, según Tintori, por orden directa del gobierno. Ministerio del Interior afirmó que Tintori intentó ingresar al país para hacer campaña política. Carlos Poli pidió a la Asamblea reformar la ley para hacer públicos nombres de funcionarios con informes de responsabilidades penales. En Quito, un vehículo cayó en un hueco que se abrió tras las fuertes lluvias. Además, una iglesia colapsó dejando una persona herida. En lo internacional, 48 muertos y más de 500.000 afectados es el resultado del temporal invernal en Perú. Miércoles 15 de marzo de 2017, amigos, bienvenidos a Informativo El Comercio TV con información oportuna. Iniciamos inmediatamente. Lamentablemente nosotros tenemos que admitir que en muchos casos son las propias víctimas las que dejan pasar los hechos de violencia. Preocupante, a pesar de que se emiten más de 3.000 boletas de auxilio, el índice de violencia intrafamiliar no ha disminuido. Los detalles más adelante. Ahora les contamos que Lilian Tintori, esposa del político venezolano Leopoldo López, fue expulsada del país esta madrugada. Según Tintori, por orden directa del gobierno. El Ministerio del Interior justificó la decisión adoptada por el gobierno nacional. Lilian Tintori arribó al país cerca de la 1 de la mañana de este miércoles, pero al tratar de ingresar al Ecuador su pasaporte fue retenido por las autoridades y así lo narraban en un video subido a redes sociales. No nos dejan entrar, nos quitaron los pasaportes, nos dijeron que nos tenemos que montar en el próximo vuelo, no nos dejan entrar a Ecuador. ¿Por qué crees que no los están dejando entrar al Ecuador? Todo el tiempo en la sala, aquí en esta parte de migración, no nos dejaron entrar. Mira, ella nos está grabando, la encargada de migración nos está grabando en este momento y no me dejaron entrar. Me quitaron el pasaporte y me dijeron no hay acceso, te tienes que ir del país. Por cerca de 5 horas permaneció dentro del aeropuerto de Guayaquil. En ese lapso las autoridades habrían confirmado que no podría ingresar al Ecuador. Estoy en el aeropuerto de Guayaquil, han pasado 5 horas y media desde que me quitaron el pasaporte y me dijeron que no me podían dejar entrar al país. Me expulsaron de Ecuador por orden de Rafael Correa. De inmediato fue embarcada en un vuelo con destino a Miami. A su arribo a Estados Unidos la esperaban prensa extranjera y activistas. Yo no quiero que Ecuador sea otra Venezuela. Yo no quiero que Ecuador viva lo que está viviendo el pueblo venezolano. Yo iba a Ecuador a contar lo que está pasando en mi país, como lo he hecho a lo largo de 3 años por el mundo. Mientras tanto, al mediodía, el Ministerio del Interior en rueda de prensa comunicaba que a Tintori se le impidió el ingreso al país porque el único motivo de su visita era para participar en campaña política. Puesto que la señora en determinadas ocasiones y de forma expresa ha ratificado que su visita corresponde a una visita dentro de una agenda política con el candidato Guillermo Lasso. Recordaron que la ley de movilidad prohíbe que los extranjeros se inmiscuyan en temas de política interna. Que en efecto viene dentro de una agenda política y porque viene para realizar una actividad de proselitismo político que, insisto, está prohibida expresamente por la ley. Las autoridades defienden su decisión, aseguran que con esta acción se ha respetado la ley y los derechos humanos. El gobierno nacional ha hecho cumplir la ley y tenemos que hacerlo porque así exige la Constitución. Informó Javier Gallo. Por su parte, Guillermo Lasso calificó como violación a la Constitución ecuatoriana el haber impedido que ingrese al país Lilian Tintori. Al respecto, Lenín Moreno recordó que un extranjero no puede venir a realizar proselitismo político. El impedimento para que ingrese a nuestro país Lilian Tintori, esposa del dirigente político venezolano Leopoldo López, generó reacciones en los candidatos presidenciables. Lenín Moreno de Alianza País justificó la actuación de las autoridades ecuatorianas. La señora Tintori ha manifestado que venía a hacer actividades políticas en el país y así lo ratificó el candidato Lasso. Quiero recordarle a la señora Tintori, a los ecuatorianos del candidato Lasso, que los extranjeros pueden venir al Ecuador para realizar actividades académicas, de negocios, turísticas, a visitar el país, pero no pueden venir a hacer actividades políticas. Guillermo Lasso de la Alianza Creo Suma aseguró que la visita a la nación ecuatoriana no se le permitió el ingreso al Ecuador, lo cual implica una violación a los derechos humanos y además es una
acción contraria a lo establecido por la Constitución del Ecuador, cuando habla de la ciudadanía universal. Lasso expresó su apoyo a Tintori. Lamentar lo ocurrido y expresar nuestra solidaridad. Si quería apoyar a la señora Tintori, quería que por lo menos madrugue. La señora Tintori a las 6 de la mañana estaba viajando nuevamente a Miami y la asomó para dar sus declaraciones a las 8 de la mañana. Moreno recordó que igual actuación habría tenido Lasso cuando ocupó un cargo público. Lo que le preocupa es la doblez del candidato Lasso. Él expulsó al economista Luis Cordeiro cuando era gobernador porque estaba realizando actividades políticas. Informó Héctor Romero. Y el oficialismo dentro de la Asamblea Nacional defiende la decisión de las autoridades de impedir el ingreso de Tintori, pues aseguran que ningún extranjero puede llegar al país a hacer proselitismo, mientras que el bloque opositor repudió la medida. En el oficialismo defienden la decisión de las autoridades migratorias que impidieron el ingreso a Lilian Tintori a Ecuador. Todo ciudadano, yo cuando voy a cualquier país tengo que cumplir las reglas del país. Y si no cumplo las reglas del país es imposible que me dejen entrar. Sí, hay un libre tránsito, yo insisto, pero no por eso usted puede llegar al territorio sin tener una justificación de su situación y estatus migratorio. Esto a pesar de que acá, hace varias semanas se había hablado de la libre movilidad y se aprobó una ley a favor de esa tesis. Pero en el oficialismo aseguran que la libre movilidad no quiere decir que se pueda violar la ley. En la oposición hay repudio. La libre movilidad es algo fundamental, pero para la libre movilidad hay que cumplir las reglas de cualquier país. Porque uno no puede argumentar el libre tránsito, la libre movilidad, incumpliendo la norma. Me río cuando los gobiernos arbitrarios dicen sujetarse a las leyes. A mí no me lo han contado, yo lo viví. Yo sé cómo es el software del socialismo del siglo XXI. Yo estuve en Venezuela, yo sé cómo opera la CNAIN, yo sé por qué nos sacaron nosotros. Las ideas de libertad y los principios democráticos no tienen fronteras. En Alianza País aseguran que cualquier ciudadano puede ingresar al Ecuador, pero que debe demostrar las razones justificadas de la visita. Descartan que este sea un caso político. No. Este es un país libre, es un país democrático, han ingresado cientos de personas. Yo no creería que pueda ser una decisión política porque de hecho creo que eso son decisiones netamente administrativas y que lo toma una persona de una ventanilla. Aunque en la misma bancada hay voces que dicen lo contrario. ¿Qué venía a hacer ella acá? Ella venía a unas conferencias y a una reunión con Guillermo Lasso. Venía a hacer campaña política, ahí está la respuesta. Gracias. Mientras tanto, en la oposición aseguran que con esta acción se demuestra el temor que el gobierno tiene a las voces críticas. La libertad de expresión, la democracia, la libre movilidad no puede ser aquí un doble discurso, por eso mi rechazo a que la señora no haya podido entrar. Es una muestra más del totalitarismo correísta. ¿Y por qué? Porque le tienen terror a las ideas democráticas. La intolerancia es su norma de vida. Informó Javier Gallo. Además, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, rechazó la prohibición de ingresar al país a la ciudadana venezolana. Igual que se aplicó en Venezuela al sacar de Venezuela sin criterio, hoy día se aplica en el Ecuador a no permitir entrar una mujer que, aparte de sus atributos personales, entre ellas la lucha, la lealtad a Venezuela, su causa, su familia, tiene pleno derecho de entrar al Ecuador, que supuestamente vive una democracia. De manera que una cosa es la diferencia ideológica o política. Seguimos con temas políticos porque la militancia de Pachacutic en la provincia Sáchila brindó su respaldo al candidato Guillermo Lasso y desconoció el acuerdo realizado por el ex coordinador provincial de esta tienda política con Alianza País. En rueda de prensa, la militancia del movimiento Pachacutic en la provincia Sáchila dio a conocer su posición frente a las elecciones de abril próximo. Apoyar al señor Guillermo Lasso, lista 21-23, creo suma, sin que esto signifique un renunciamiento a nuestra lucha histórica y reivindicación social del pueblo ecuatoriano. Este pronunciamiento lo hicieron luego de que el ex coordinador provincial del movimiento mostrara su apoyo al candidato de Alianza País. Acto que violenta principios ideológicos, régimen orgánico, reglamentos y resoluciones de los organismos directivos. Queda sin piso esa alianza. Si quieren los de la 35 utilizar
La fotografía del Beltrán utilizarán en vez del arcoíris de Pachacuti ahí en el acuerdo. Aseguraron que en la provincia de Sáchila, Pachacutic se encuentra unido a pesar de estos impases. Jamás vamos a estar divididos. Los malos elementos salen y las personas que siempre están con la bandera del movimiento continuarán. Desde Santo Domingo de los Sáchilas informó Gisela Moreira. El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, lidera la intención de voto con más del 51%, mientras que el presidenciable por Creo Suma, Guillermo Lasso, alcanza el 35%. Esto según la última encuesta realizada por Perfiles de Opinión en 23 provincias del país. De cara a la segunda vuelta del próximo 2 de abril, la encuestadora Perfiles de Opinión presentó los resultados de la última encuesta realizada en 23 provincias del país. El resultado fue que 87% nos dice que ya decidió por quién va a votar. Hay una ligera diferencia en la Amazonía, hay un porcentaje menor de decisión. Según esta encuesta realizada con corte al 11 de marzo, el candidato oficialista Lenín Moreno lidera la intención de voto con el 51,02%, mientras que el presidenciable por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, alcanza el 35,53%. A una muestra total de 6.000 entrevistas, esto nos permite tener un margen de error de más o menos 1.3. Desglosado por regiones, Moreno vence en la costa con el 53,40% frente al 33,68% obtenido por Lasso. En la sierra, el postulante de Alianza País alcanza el 48,71% sobre el 37,06% obtenido por el candidato de oposición. En cambio, en la Amazonía, Lasso tiene una leve ventaja por un estrecho margen, pues obtuvo el 43,89% frente al 43,76% de Moreno. La intención de voto mayor para Lenín Moreno está en la costa. En cambio, en la Amazonía lo que encontramos es una intención de voto en un empate técnico. Y en la sierra, una diferencia también a favor de Lenín Moreno. En Quito informó Adriana Rojas. Así es, la madrugada de este miércoles, 3 huecos de gran profundidad y magnitud se formaron en la calle César Villacrés, en el barrio Ana María. Un vehículo quedó atrapado. Así es como quedó esta buceta luego de que, debido a las intensas lluvias que soporta la capital, la calle colapsó cuando transitaba por el lugar la madrugada de este miércoles. Su propietario aún no sale del impacto. Vine justamente a dejarlo a un amigo mío que vive al fondo en la Casa Amarilla. Estaba tratando de darme la vuelta al carro para tomar nuevamente la bajada y regresar a mi casa. Y cuando sentí que todo el piso se fue abajo, fue instantáneo y... Estando abajo, pues ya me puse en contacto con el 911, llegaron los bomberos y nos lograron sacar de ahí. Sí, fue bastante susto, la presión del cinturón de seguridad y el pie que se me quedó entre los pedales, que es lo que todavía me está fastidiando. Esto ocurrió en el barrio Ana María, al norte de Quito. Los moradores de la vivienda fueron evacuados, pues de forma casi simultánea se formaron 2 huecos más, uno de ellos en el patio de la casa. Consternados, aún nos cuentan los habitantes lo que vivieron. Otra vez como un sonido fuerte. Entonces a lo que salimos, el patio se hundió. Y ahí fue cuando ya decidimos salir de la casa porque tenemos niños pequeños, entonces salimos en ese momento lo más pronto posible. ¿Un susto? Sí, muy fuerte el susto. Hasta el lugar del incidente acudieron organismos de emergencia. El COE Metropolitano y la Secretaría de Seguridad Municipal explican que en este sector hay una especie de cavernas que causaría la inestabilidad del terreno. Aquí el equipo técnico que trabajó en Chilibulo para hacer el mismo procedimiento de allá, porque las condiciones son similares. Usted ve verdaderas grietas, cavernas que tenemos. Está entrando en este momento el robot de LEMAPS para determinar si existen fallas en el sistema de agua potable, para descartar, porque hasta a priori en agua potable y alcantarillado no tenemos ningún inconveniente. Son unos túneles más grandes que los de San Juan. ¿Qué cruzan? Sí, cruza al otro lado, al otro quebrada. Por eso es el hundimiento. Claro, y eso se hunde siquiera a la vuelta de unos 50 años. Los Bomberos Quito ha instalado sensores de movimiento en toda la estructura, de tal manera que si esta estructura tiene un movimiento de 5 milímetros, se activa una alarma y obviamente sabemos en ese momento tendremos que evacuar a todas las personas que se encuentran en el lugar. Pasaron algunas horas para que la van pudiera ser sacada del hoyo y se necesitó, además de la plataforma, la fuerza extra del carro del COE Metropolitano. Su propietario aún espera conocer si la Secretaría de Seguridad podría ayudarle con los daños de su vehículo. Es un vehículo nuevito.
nuevito, recién comprado y realmente con lo... ¿Qué le puedo decir? Póngase en mi lugar. Espero que me ayuden. He conversado ya con el capitán Zapata. Dice que hay un fondo. Esperemos que logren ayudarme. Solo en la mañana de este miércoles en el Distrito Metropolitano de Quito se han reportado 10 emergencias de consideración por el fuerte temporal que se extenderá hasta el mes de mayo, según lo informan las autoridades. Informó Alison Corral. La iglesia del sector de las Orquídeas en el sur de Quito sufrió un colapso estructural, dejando una persona herida. Hace 2 meses aproximadamente los moradores del sitio se dieron cuenta del hundimiento de su base y el talud que la sostenía. Tras una orden municipal desalojaron el sitio. Así fue como quedó la iglesia del sector Las Orquídeas al suroriente de la capital, destruida. Un deslizamiento de tierra producido por las intensas lluvias habría provocado su colapso, dejando una persona herida. Sí, aproximadamente a las 5 de la mañana se dio la alerta. Se produjo lo que es un deslizamiento que afectó la parte lateral, la parte posterior, perdón, de lo que correspondía a un altar. Y bueno, se vino abajo, ¿no? Es por eso que desde el día de hoy hemos atendido ya desde en horarios de la mañana. Va a venir un técnico también estructural y están los ingenieros geológicos. Hace aproximadamente 2 meses la estructura ya había presentado problemas. Los moradores del lugar denunciaron el hundimiento de la base y equipos municipales desalojaron el lugar. La naturaleza volvió a su cauce y se llevó primero en el mes de diciembre, que hubo las primeras torrentadas, se llevó los gaviones. La Secretaría de Riesgos del municipio nos dio un informe de que la zona no era mitigable. A las 5 de la mañana de este miércoles se habría producido la caída del muro posterior de la iglesia. Más o menos lo que nos indican es que ha sucedido el derrumbamiento de las paredes, 4 para las 5 de la mañana. Bueno, las lluvias son las que no nos han favorecido porque el cauce del río aumenta en esas ocasiones y lamentablemente nuestra iglesia ya está fuera de onda. La estructura ya tiene orden de derrocamiento y se esperará un último visto bueno para poder desmantelar la iglesia, mientras que según autoridades se seguirá estudiando el sitio para procurar que el incidente no se vuelva a ocasionar con alguna vivienda. En Quito informó Andrea Orbe. Más estragos por el fuerte temporal. En el sector de Atucucho una casa colapsó. La vivienda fue declarada como inhabitable y sus propietarios fueron evacuados. Debido a las fuertes lluvias, una casa en el sector de Atucucho colapsó la tarde de este martes. La vivienda ya no es habitable, por lo que sus propietarios fueron evacuados. Aquí se evacuó a una familia integrada por 2 personas de una casa de construcción mixta junto a un talud que era estabilizado con costales de arena en la parte posterior. Posterior a esto, el Cuerpo de Bomberos Quito derrocó porque esta casa era inhabitable. Lo que ha entregado y es el fondo de emergencia, que consiste en alimentos, útiles de aseo, y se ayudó a la evacuación con la policía metropolitana. Tumbó la parte de arriba, se cayó los sacos de tierra que han puesto toditos, se cayeron los 3/4 de la mitad que estaba viviendo ahí. Y casi sea un milagro que está viviendo porque, como dice Dios, es grande y no ha pasado nada. Según los organismos de emergencia, el lugar ha sido limpiado, pues en el mismo barrio se produjeron varios taludes debido a la inestabilidad de la tierra. Recordemos que Atucucho está en el mapa de movimientos en masa. Aquí estamos trabajando con el gobierno barrial, dándoles recomendaciones. Aquí el problema es que mucha gente, obviamente por su limitación económica, hace construcciones sin el criterio de un profesional de la construcción. Los moradores del sector expresan su temor, pues dicen que las lluvias fuertes podrían ocasionar más deslaves y poner en riesgo sus viviendas. La mía también está un poco de riesgo porque igual en la parte de arriba igual está así mismo puro, así como esto de aquí, igual parece que se va a derrumbar. Piden a las autoridades que se realice una inspección del terreno para conocer cuál es su estado y así prevenir cualquier hecho lamentable. Sí, sería bueno que hagan una inspección para que vea cómo se puede arreglar. Informó Alison Corral. Y atención, un deslave cerró la vía Colta-Payatanga en la provincia de Chimborazo, cerca de 12 horas. Los transportistas tuvieron que esperar hasta que se habilite el paso. Cerrada por un deslave permaneció por al menos 12 horas la vía Colta-Payatanga, una de las principales arterias que dirige hacia la costa ecuatoriana. Filas interminables de vehículos se estancaron sobre el asfalto. 10 de la noche está totalmente cerrado al 100%, no ha habido acceso ni hacia Guayaquil ni de Riobamba para acá.
El mal temporal hizo que varias toneladas de lodo y piedras baje hacia la vía en el sector de Tepeyé, Cantón Colta. Mucha gente como transportistas se quejaban de este problema. Hemos estado ahí más no hay ni cómo transitar porque usted sabe el peligro, el frío y del otro lado también los vehículos están obstaculizados. Imagínese, algunos deben estar hasta sin merendar, ya sin desayuno, imagínese, ya es unas 10 horas que estamos aquí. Esto dificulta el traslado de productos de la sierra a la costa y viceversa, por lo que piden a las autoridades se mantengan alerta para la limpieza de la vía. Las autoridades que solamente tengan un poco de precaución y estar atentos en estos casos, ya que estamos en época de invierno. Cerca de las 9 de la mañana de este martes, maquinaria del municipio de Colta logró la apertura de la vía. El alcalde está dispuesto a trabajar con las parroquias, con las juntas parroquiales, y esto no le afecta solo al cantón, sino a la provincia, y hemos puesto prioridad y hemos trasladado maquinaria de las comunidades. Cientos y hasta miles de vehículos empezaron a moverse, aunque más tarde se registró un nuevo deslizamiento y en el mismo sector. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Una joven desapareció tras la fuerte lluvia y fue encontrada muerta en una zanja del Cantón Quevedo. Además, varias calles quedaron inundadas. La lancha. La intensa lluvia de la tarde y noche de este lunes afectó varios cantones de la provincia de Los Ríos. En Quevedo, algunas calles céntricas daban muestra de la cantidad de agua que cayó sobre la zona norte, sorprendiendo así a los habitantes. Existe preocupación en el Cerro Bellavista, donde varias viviendas están en peligro y el COE local se ha activado para prevenir que no existan desgracias que lamentar. Nosotros hemos visitado las viviendas y les hemos pedido a estas personas que por favor desalojen sus viviendas por el momento, que se vayan donde familias acogientes o nosotros poderles ayudar de alguna manera. En el sector La Loreto buscaban a una joven que desapareció durante la lluvia y la encontraron lamentablemente sin vida en una zanja. En La Loreto se ha ahogado una persona, una señora de 20 años, 21 años. En la capital de la provincia, Babahoyo, algunas calles resultaron anegadas. La entrada de emergencia al hospital del IES permaneció con acumulación de agua por varias horas, al igual que el sector de las 5 esquinas, donde don Walter Pendolema intentó cruzar en su camioneta, pero no pudo. O sea, me bajé, obviamente, asumiendo de que no había una lámina muy alta de agua, pero lamentablemente me quedo metido en el agua. ¿Y ahora no le prende el carro? No me prende el carro. Otras calles también resultaron afectadas, pero en menor intensidad en Babahoyo, informó Odette Camacho. En otro ámbito de la información, un ex asesor del presidente de la República, Rafael Correa, sería el nuevo fiscal general del Estado, de acuerdo a los resultados del proceso de selección de la nueva autoridad. Carlos Vaca, quien presidió la comisión investigadora de los hechos del 30 de septiembre y declaró el golpe blando, tiene 94 puntos sobre 100. A través de la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los postulantes se enteraron de las calificaciones de la prueba de oposición. Carlos Vaca obtuvo 44 sobre 50, sumados a los 50 puntos de la prueba de méritos, tienen total 94 sobre 100, lo que le convierte en el virtual nuevo fiscal general del Estado. Sin embargo, los cuestionamientos de algunos postulantes continúan en relación a la calificación que le otorgó la Comisión de Selección a Vaca en méritos. El doctor Carlos Vaca solamente tiene un título de 4º nivel, el de doctor en jurisprudencia, el de abogado, solamente no tiene maestrías, no tiene ninguna especialidad en derecho penal, entonces es imposible que sin esos otros títulos profesionales haya llegado a la nota de 50 sobre 50. Con ese argumento, Gonzalo Realpe presentó una acción de protección, cuya audiencia se desarrollará el próximo viernes. En esta audiencia yo voy a exponer las irregularidades que se han dado del concurso y voy a insistir que sea suspendido el concurso hasta no tener las calificaciones correctas, las calificaciones que nos merecemos cada uno de los postulantes. Stalin Raza, otro postulante quien también se acogió a una acción de protección, a la cual no se le dio paso, espera tener respuesta positiva en las siguientes etapas del proceso. Bueno, de hecho tenemos a partir de que se nos notifique con las calificaciones de la prueba de ayer y con el consolidado, tenemos 3 días para impugnar ante la propia comisión para pedir la recalificación, las reconsideraciones que consideremos necesario y así lo vamos a hacer.
A Vaca le sigue Gladys Terán, jueza de la Corte Nacional de Justicia, que sacó 41,5 en la prueba de méritos y 40 en la de oposición. Vaca ha preferido guardar reserva. Yo no tengo ningún comentario que hacer respecto de ninguna opinión que haya dado ningún postulante ni nadie. Vaca hasta enero de este año se desempeñó como consejero del presidente de la República, Rafael Correa. Informó Héctor Romero. Y Carlos Polit fue posesionado oficialmente como el nuevo Contralor General del Estado. Polit ha hecho un llamado para que la Asamblea reforme la ley de Contraloría y así se permita hacer públicos los nombres de los funcionarios a los que se ha detectado irregularidades en el manejo de dinero público. Carlos Polit cumplirá 15 años en el cargo como Contralor. La posesión se realizó este miércoles en la Asamblea. La presidenta del organismo fue quien tomó juramento a Carlos Polit, quien cumplirá un nuevo periodo de 5 años frente a la Contraloría. Queda usted legal y formalmente posesionado como Contralor General de la República del Ecuador. Pero esta designación hecha por el Consejo de Participación Ciudadana ha generado inconformidad incluso dentro de las filas de Alianza País, pues aseguran que era necesario un cambio y mayores controles. Bueno, ojalá en esta vez, ya que ha sido reelecto, nos pueda decir con claridad y con transparencia las acciones que piensa desarrollar, ojalá con más agilidad frente a los casos de corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana le queda debiendo al país porque no ha llevado adelante los concursos como esperábamos los ecuatorianos. Carlos Polit responde haciendo un pedido a la nueva Asamblea: reformar las leyes que permitan ampliar el nivel de acción de la Contraloría. Que la Asamblea nos permita, primero, dar a conocer públicamente los informes con indicios de responsabilidad penal, para que todos los ciudadanos conozcan. Es que según él, son decenas de informes con responsabilidades penales de funcionarios públicos los que ha emitido la entidad. De una normativa que permita publicar los resultados de las auditorías, incluidos los indicios de responsabilidad penal. Y ante el anuncio del candidato presidencial Guillermo Lasso, que de ganar las elecciones ha prometido una consulta popular para remover del cargo a las autoridades electas, Polit responde: ahí hay una ley que hay que respetarla, que es la Constitución aprobada por el pueblo. Nadie puede cambiarla porque quiere cambiarla, o sigan los lineamientos correspondientes. Con esta designación, Carlos Polit podría cumplir 15 años al frente del máximo organismo de control del país. Informó Javier Gallo. No solo violencia física, violencia psicológica, sino violencia sexual. Y violencia sexual al extremo de obligar, de quemar partes íntimas, de ciertas cosas en que uno muchas veces no lo cuenta o no lo dice por vergüenza. En este 2017 son ya 33 los casos de femicidio. ¿Por qué no han bajado las estadísticas? Entre las causas, dicen los expertos, la falta de denuncias por parte de las víctimas. Más adelante, un reportaje especial. Un muerto y 9 heridos es el saldo de un accidente de tránsito en el sector de Guajaló, sur de Quito. La primera hipótesis sugiere que la pérdida de frenos fue la causa del siniestro. En horas de la mañana de este miércoles, un autobús circulaba por la avenida Simón Bolívar con dirección hacia el sector de Chillogallo. Sin embargo, al descender por esta vía, el conductor se habría percatado de la pérdida de frenos, provocando un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida y varias heridas. Se han ayudado a 9 personas heridas con politraumatismos, fueron llevados hacia el Hospital del Sur y el Centro de Salud de Guamaní y se reporta el fallecimiento de un ciudadano de 24 años. Este ciudadano presenta un trauma craneoencefálico severo, un trauma de tórax, estaba con vida. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos lo estabilizaron, sin embargo, por las lesiones que tuvo, pese a los esfuerzos, falleció. El autobús transportaba a varios pasajeros quienes fueron notificados de esta falla mecánica y se les recomendó que se pusieran a buen recaudo. Sin control, el bus se impactó contra un puesto de venta ambulante para posteriormente volcarse cerca a la pileta del sector. Al virarse, la gente, unos salen, otros se quedan adentro y tenemos una persona que está grave. Tenemos todo lo que son heridas, fracturas, heridas lacerantes y el grave que también le estamos nosotros atendiendo. Esperemos que nos den para poder ser trasladado. Tras el incidente, el conductor habría huido del lugar.
pero la voz de alerta dada por moradores del sector permitieron que tras una persecución de varios agentes de tránsito, el mismo sea detenido. Está detenido, de lo que nos dice a órdenes de AMT, ellos determinarán a dónde trasladarlo. Sin embargo, el conductor también ha recibido atención prehospitalaria para descartar cualquier lesión. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito determinará tras las investigaciones cuáles fueron las causas de este nuevo percance de tránsito en la capital. Informó Miguel Ángel Bedoya. 4 personas heridas y una atrapada es el resultado de un accidente de tránsito en la Panamericana Sur. El hecho se dio en el ingreso a Ichapicho, cerca de Aloac. La noche de este martes en la vía Panamericana Sur, en el ingreso a Aichapicho, cerca de Aloac, hubo un choque entre un vehículo liviano y un camión. Producto de este, 4 personas resultaron heridas. 3 personas del vehículo pequeño y una persona herida del vehículo grande. Son 2 personas en estado crítico y 2 personas policontusas. Las 2 personas en estado crítico fueron a casas asistenciales en la capital y las otras 2 personas se quedaron acá en el Hospital Básico de Machachi. El conductor del vehículo pequeño quedó atrapado entre los fierros, por lo que los bomberos tuvieron que tomar acciones para salvarlo. Nuestra llegada en sí había una persona atrapada, se utilizaban métodos de rescate vehicular, explicación vehicular, para poder rescatar a esta persona, sacar a esta persona de entre los fierros y poder entregar a las unidades de atención prehospitalaria que estaban en el lugar. Según los testigos, el camión presuntamente habría evitado el impacto contra un tráiler en el carril norte-sur, por lo que chocó con el otro vehículo en el sentido contrario. El accidente dejó combustible regado sobre la calzada. Adicional, se hizo una estabilización de los vehículos para que con el combustible derramado que existía en la calzada no presente un flagelo. Al momento, una de las unidades de autobombas en el lugar comienza el procedimiento de limpieza, ya que en el lugar quedó gran cantidad de combustible líquido, adicional los restos de los vehículos que quedaron en el centro. Los automotores fueron llevados a los centros de retención mientras se realizan las investigaciones del caso. Informó Andrea Valareso. Que se realice la inspección mecánica del transporte público una vez al año ha causado un debate, ya que para Justicia Vial esta sería la problemática para tantos siniestros en las vías. Tras el accidente del bus de la cooperativa Flor del Valle, donde murieron 12 personas y otras 25 resultaron heridas, se ha abierto un debate sobre el decreto 975, mediante el cual flexibilizó la inspección mecánica del transporte público al ordenar que este tipo de vehículos únicamente se someta a un control técnico cada año y no a 2 como ocurría anteriormente. Reducir a un solo año la revisión técnica vehicular fue un atentado contra la seguridad vial y hoy estamos pagando estas consecuencias cuando tenemos varios siniestros de tránsito en donde se logra determinar de que la causa del siniestro fue falla mecánica. Al contrario del director de Justicia Vial, para Juan Pasos, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, menciona que la causa real de los accidentes de tránsito sería por falla humana. Conducir desatento es una de las primeras causas que provoca siniestro de tránsito. Además menciona que según las estadísticas que maneja la ANT, las fallas mecánicas del vehículo estarían en el puesto 18 y las fallas mecánicas previsibles en el puesto 23. En realidad lo que primero está presente es el comportamiento del conductor, la decisión que toma el conductor, la capacitación que tiene el conductor. Ante esto, Guillermo Abad menciona que si el problema es de los conductores es porque no reciben una buena capacitación. Porque al ser falla humana y insinuar que el desgaste del freno es porque no saben utilizar el freno de manera adecuada, pues están diciendo que las licencias profesionales se han entregado de manera irregular. Por lo que menciona que se deberían tomar en cuenta algunos indicadores que están dentro de la ley, pero que no se aplican. Para la revisión técnica vehicular es primero conocer el parque automotor, si es bueno, si es que es nuevo, si es que es antiguo, primero. Segundo, conocer cuáles son los talleres acreditados por parte de la autoridad para que estos vehículos vayan a esos talleres si es que la propia operadora no tiene su propio taller. Además recuerda y menciona a las autoridades pertinentes que el control vehicular debería ser a diario. Lo inminente de un siniestro es de todos los días y usted podrá notar que en los feriados cuando hay control disminuye la siniestralidad, pero termina el control inmediatamente se dispara.
Mientras este tema se debate, se recomienda a los conductores que tengan su vehículo en buen estado y que manejen con precaución para evitar más accidentes en las vías donde se pierden vidas humanas, informó Patricia Aldaz. Por otro lado, en la provincia de Sucumbíos, agentes del bloque de búsqueda de la Policía Judicial capturaron a quien encabezaba la lista de los más buscados de la provincia de Bolívar. Está acusado de haber violado a su propia hermana. Quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, tarde o temprano les llega la hora de responder por lo que hicieron. Agentes del bloque de búsqueda con el apoyo táctico de elementos del GOE llegaron hasta el recinto La Pantera en el cantón Chuchufindi en busca de Luis Fernando S., quien estaba buscado por el presunto delito de violación. Dicho sujeto en el año 2015 había abusado sexualmente de su hermana menor de 14 años. Quienes denuncian el hecho son las autoridades de la entidad educativa donde estudiaba la menor. El operativo se cumplió en horas de la madrugada. Al alto policía, uno de los ocupantes de la vivienda respondió a bala a los uniformados. Un elemento del grupo de operaciones especiales fue alcanzado por uno de los proyectiles. Es impactado en la extremidad superior izquierda y a Dios gracias, de manera superficial, no afectó ningún órgano que pueda comprometer la vida del funcionario. El ataque fue contrarrestado por los uniformados. El responsable de los disparos cayó herido con 3 impactos de bala. El arma que tenía en su poder un revólver de fabricación nacional. El cruce de balas no impidió que el número 1 de la lista de los más buscados de la provincia de Bolívar sea capturado. Haciendo el uso progresivo de la fuerza, la policía también repele dicha agresión y es neutralizado dicho sujeto para luego ser también capturado y puesto a órdenes de la autoridad competente. Luis Fernando S., de 21 años de edad, guardaba prisión en el Centro de Rehabilitación de Guaranda, de donde logró fugar en enero de 2016. Agentes del bloque de búsqueda lo rastrearon por más de un año hasta que al fin ubicaron su escondite. Ha sido trasladada ya hasta la provincia de Bolívar, en donde será puesta a órdenes de la autoridad competente. Desde el 2012, el bloque de búsqueda ha logrado la captura de 367 personas requeridas por la justicia, entre ellos más buscados, sujetos considerados de alta peligrosidad y prófugos de los centros de rehabilitación. En Quito informó Iván Casamen. En la operación Mega Fortaleza 3, 52 locales comerciales fueron intervenidos en varias ciudades del país. El trabajo policial desplegado por la Brigada Anticriminal buscaba cerrar la cadena de delitos de receptación. El movimiento policial empezó cerca del mediodía, una coordinación rápida entre comisaría, intendencia y fiscalía y los equipos del campo. En el distrito metropolitano de Quito, los equipos de la TIPROVAC se regaron de forma simultánea en 24 locales de compra y venta, así como de arreglo de equipos electrónicos como celulares, iPads, tablets y laptops. Romper esa cultura de ilegalidad que se viene generando alrededor de la compra-venta de dispositivos electrónicos. Trabajos de inteligencia permitieron determinar con anterioridad los locales donde presuntamente los arranchadores tenían mercado abierto para vender los objetos considerados calientes, es decir, artículos presuntamente robados. La operación policial estaba dirigida a cerrar la cadena de las denominadas cachinerías y frenar el ciclo delictivo. Y por ende la oferta y demanda de productos que son obtenidos a consecuencia de actos ilícitos. A nivel nacional, en 18 distritos donde tiene jurisdicción la CIPROVAC, fueron intervenidos 52 locales comerciales en los cuales se estaría copiando, distribuyendo y comercializando objetos de dudosa procedencia. En algunos casos, los propietarios y administradores no lograron justificar con documentos la procedencia de los equipos que tenían en las vitrinas y mostradores. Para tratar de contrarrestar la venta de los aparatos que se encuentran reportados como robados. Luego de varias horas, el resultado se hizo evidente: cientos de equipos telefónicos y electrónicos incautados. Los objetos fueron retirados con el respectivo inventario para que los dueños puedan reclamar en las bodegas de la Policía Judicial, eso sí, con la factura o documento de la compra. Hemos operado en las ciudades de Quito, Guayaquil, Babahoyo, Quevedo, Machala, Santo Domingo y Esmeraldas. El delito de receptación, más conocido como cachinería, sigue perdiendo mercado. Los arranchadores cada vez tienen menos espacio y la autoprotección también es fundamental. En Quito informó Iván Casamen. Lamentablemente nosotros tenemos que admitir que en muchos casos son las propias víctimas las que dejan pasar los hechos de violencia. Es que las medidas de protección no han ayudado para que bajen los índices de violencia. Expertos nos hablan sobre las denuncias que deberían hacer las mujeres que son víctimas de femicidio. Eso tras la pausa.
La tarde de ese miércoles, una mujer de aproximadamente 24 años fue hallada muerta en el interior de su domicilio. Aparentemente, el cuerpo presentaba varios golpes. Autoridades investigan si se trata de un nuevo caso de femicidio. El cuerpo sin vida de la mujer de aproximadamente 24 años fue hallado tendido en el suelo de su domicilio. Familiares del conviviente de la hoy Oxisa comentan que hace algunos días no sabían nada de la pareja y decidieron ir a buscarlos, sin imaginar con lo que se encontrarían. Desde el sábado, sí, ya no contestan el teléfono, ninguno de los dos. Entonces por eso venimos a ver qué pasaba y ya me encontré con esta novedad que ella estaba muerta. Me eché por debajo de la puerta y vi que ya estaba tirada muerta. Creo que por celos. Creo que ella ya no quería estar con él y tenía otra persona. Y por eso creo que pasó lo sucedido. Ocurrió en el sector de la ferroviaria al sur de la capital. Hasta el lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida de Nacer y Criminalística, quienes por varias horas realizaron las pericias en el sitio. ¿Cuál se ha constatado? Existencia de un cadáver de sexo femenino. Encontrada en el área del dormitorio en la posición de cúbito ventral. Según las primeras investigaciones, agentes presumen que se trataría de una muerte violenta. Presumimos que se trataría de una muerte violenta. Al momento nos encontramos los equipos de DINASED desplegados en el sector norte y sur a fin de ubicar a los presuntos autores o presunto autor de este hecho. Tiene heridas contusas en su cuerpo, efectivamente. Como le digo, todos los indicios de este momento ya están bajo el direccionamiento de la autoridad competente. Cerca al cadáver se encontró un cordón que aparentemente habría sido utilizado para este crimen. Se levantó un elemento constrictor, en este caso es un cordón, el cual será sometido a las respectivas pericias en el laboratorio de ADN para conocer a quién corresponde los perfiles que nos va a arrojar este indicio. En el inmueble no se encontraba el conviviente de la mujer. El presunto asesinato se habría registrado hace varias horas. Se presume más de 24 horas, efectivamente, por las características propias de un cadáver. Estamos realizando la búsqueda del entorno familiar y del entorno social de las personas que estarían más allegadas a la Oxisa. El cuerpo deja a 2 menores sin la tutela maternal. En medio del desconcierto de vecinos y curiosos, el cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue. La autopsia determinará las verdaderas causas de esta muerte. En Quito informó Adriana Rojas. Es momento de lo más destacado del acontecer internacional. 48 muertos y más de 500.000 afectados es el resultado del temporal del invierno en el Perú. La situación climática en esta región pone en alerta a meteorólogos de todo el mundo que temen la llegada del fenómeno del Niño global. Ni este imponente cerro logró soportar la fuerza de las lluvias registradas en el norte peruano durante los últimos días. El 5% de las carreteras del país quedó bloqueado a raíz de los estragos del mal clima. Estamos parados acá ya 2 días y estamos retrasados porque tenemos que ir a trabajar. Las calles de Piura se convirtieron en ríos. Aquí la gente debe convivir con el agua hasta las rodillas. El río de la región alcanzó una altura histórica. Desde los cielos se evidencia la magnitud de los daños. Los medios locales aseguraron que son las peores lluvias de las últimas 2 décadas. Tengo 4 niños de aquí y aquí yo, mire, todo esto como se me ha inundado aquí. El gobierno prometió a los ciudadanos recursos para reparar las afectaciones. El Centro Nacional de Emergencia de Perú advierte que las precipitaciones, las tormentas eléctricas y los fuertes vientos continuarán hasta el mes de abril. Es un fenómeno del Niño atípico, focalizado y centralizado específicamente en la zona norte del país. Esta rareza meteorológica llama la atención de la ciencia, pues el Niño costero, como se lo bautizó para su estudio, se produce por un calentamiento en el Pacífico peruano y ecuatoriano. Si esto se mantiene, podría ser una advertencia de la llegada anticipada del fenómeno del Niño. Gran talento de Lorito, sin duda, y con esto nos despedimos, amigos. Nos reencontramos el día de mañana en El Comercio TV. Un abrazo grande para todos.